Bien, vamos a saludar ya con nuestro primer invitado. Le damos la cordial bienvenida al doctor Augusto Verduga. Él es consejero de Participación Ciudadana y Control Social. El día de ayer se dio prácticamente un golpe de Estado en el Consejo de Participación Ciudadana. Doctor Verduga, buenos días, bienvenido a Ecuador en Directo. Gracias por la invitación, Jaime, Guillermo, un gusto saludarlos. Felicitarlos otra vez por el trabajo impecable que vienen realizando. Doctor, bueno, ¿qué pasó el día de ayer? ¿Qué motivó a que se destituya a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Nicole Bonifaz? Diría que las ambiciones personales, agendas personales de ciertos consejeros que están ahí no en función del bien común, sino en función de intereses personalísimos. Si hablamos de la forma, hablaré de la sustancia, pero también de la forma. No, lo que hicieron el día de ayer no está amparado en ninguna norma del reglamento de sesiones del Consejo de Participación. El consejero Guarderas había dicho que por escrito 4 consejeros, Verdesoto, Calvache, Fantoni y él mismo, habían solicitado una sesión permanente. Esa posibilidad no está recogida en el reglamento de sesiones. Habían citado el artículo 8. El artículo 8 lo que establece es que se puede convocar una sesión extraordinaria a solicitud de 4 integrantes del cuerpo colegiado. Entonces están confundiendo lo que es una sesión permanente con lo que es una sesión extraordinaria. Primer elemento. Segundo elemento, no se había leído los puntos del orden del día previamente notificados a través del Kipux a todos los consejeros. Lo que hizo Guarderas fue saltarse antes de que se dé lectura al orden del día, no esperó a presentarlo como una moción de inclusión en el orden del día, y entiendo que la presidenta Bonifaz estaba ya clara de que lo que intentaban hacer era defenestrarla o removerla del cargo, ¿no? Como en efecto así sucedió. Entiendo que el día de ayer Nicole Bonifaz ha presentado una acción cautelar ante un juez constitucional en Quito, que se suponía que debería resolver el día de ayer, así lo establece la Ley Orgánica de Garantías. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, ¿no? Hay un choque de trenes, cada uno reclama para sí la presidencia del Consejo, y en el mientras tanto, queridos amigos, la ciudadanía va perdiéndole cada vez más fe a esta institución que debería ser la Casa de la Ciudadanía. Pero pierde más fe porque los políticos quieren meter la mano. Por supuesto. Es copia y calca de lo que en su momento vivió el Consejo cuando Hernán Ulloa se autoproclamó presidente. Ustedes recordarán, con gendarmes, el edificio del Consejo, apalado por Guillermo Lazo, que lo estamos viendo en pantalla, una acción de personal del Ministerio de Trabajo, bueno, sin haber cumplido lo que establece la ley orgánica de la materia, porque la ley orgánica del Consejo de Participación, el artículo 40, dice que la renovación de la presidencia del Consejo es cada 2 años. Esto es, que el presidente o presidenta dura 2 años en el ejercicio del cargo. Calvache, que fue quien presentó la moción ayer para la apelación de la presidencia, se amparó en una norma del Código Orgánico Administrativo, el COA, que es norma supletoria. Los abogados, muy bien sabemos, y Calvache es supuestamente especialista en derecho administrativo, sabemos que entre una norma supletoria, en este caso el COA, y la ley especial, la ley orgánica, que es la ley orgánica del Consejo de Participación, prima la ley especial. Entonces es una leguleyada que no tiene ningún asidero legal para finalmente hacerse con la presidencia del Consejo y efectivamente repartirse las autoridades de control. Vamos a decirlo con todas sus letras, sin ningún empacho. Eso es lo que está detrás de esta intentona, otra vez dentro de la función de transparencia, de apoderarse de la presidencia, ¿no? ¿Por qué hablan de pérdida de confianza? ¿Eso está estipulado en la ley? Fíjese usted qué llamativo que es esto de la pérdida de confianza. Esto es lo que alegó Calvache el día de ayer. La pérdida de confianza por no haber cumplido las funciones a ella asignadas como presidente. Y entre otras muchas cosas dijo Calvache que había un retardo de muchos de las reformas normativas que se habían impulsado desde cada uno de los despachos. Los pájaros disparando las escopetas, un cinismo sin parangón. Porque justamente este consejero que le habla, en su momento presentó una serie de reformas al reglamento de pedidos y denuncias para descongestionar la Secretaría de Transparencia. Presenté también un proyecto de reforma al Reglamento General de Veedurías para agilitar los procesos internos. Fue justamente Calvache, con Fantoni, no estaba Guarderas en ese momento, estos mismos consejeros los que impidieron o boicotearon justamente el proceso de reforma. Cuando yo propuse eso en el Pleno del Consejo, no me dieron quórum, pero ahora sí le sirve como argumento para hincarla a la presidenta Bonifaz, para decir, usted no ha cumplido con sus funciones. El nivel de cinismo, de verdad, no tiene parangón. Ayer se iba a presentar una denuncia previo a todo lo que pasó. Una denuncia donde la consejera Verdesoto no pudo presentar. Y se dice que esa fue la motivación para evitar que se presente esa denuncia. ¿Usted podría explicarnos a qué se referían?
Yo le he escuchado a Nicole Bonifaz decir que ella tenía ventilada esta cuestión de presentar una denuncia o hacer explícito en el Pleno la denuncia que ha llegado a su despacho de una persona que dice que es arrendataria de la consejera Verde Soto y que la había, dice la presidenta Bonifaz, que esa denuncia establece que Verde Soto había pedido a esta persona que le firme un contrato de arrendamiento para ella poder obtener un reembolso de $4.000, si no me equivoco, en el Consejo de Participación. A mí no me ha llegado esa denuncia, yo esperaré de forma prudente que nos llegue a conocimiento de todos los consejeros esa denuncia formalmente presentada a decir de la consejera Bonifaz para poder indagar y establecer si hay algún tipo de responsabilidad. Eso obviamente es competencia de la Secretaría de Transparencia, pero a decir de Nicole Bonifaz, la denuncia lo que está pidiendo es que se envíen todos los documentos que reposan en el área administrativa, las acciones personales, etcétera, toda la documentación que presentó la consejera Verde Soto para hacerse acreedora justamente a este estipendio y que se lo remita a la Fiscalía General del Estado, porque entiendo que la misma persona que presentó esta queja en el Consejo ya ha presentado una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Entonces, esa no sería una motivación apropiada, aparte de todo a lo político. ¿Por qué Andrés Faitone debía asumir, según el proceso que se dio ayer, la presidencia? Andrés Faitone no debería asumir, y lo que ha hecho es saltarse, tirar por tierra el artículo 40 de la Ley Orgánica del Consejo, es lo que estoy manifestando. Lo que ha acontecido el día de ayer está por fuera del marco legal, Guillermo. No es legal lo que han hecho. Es fácil de demostrar esto, ¿no? Solo leer la Ley Orgánica de la materia y escuchar el argumentario de Calvache, amparados en el COA, que es norma supletoria, para decir que han perdido la fe, porque el artículo 35, me parece, no estoy claro si es el 35 o el 55 del COA, establece que en los cuerpos colegiados se puede remover a los representantes legales, ¿no? Por mayoría. Pero ya digo yo, entre el COA y la Ley Orgánica de la materia, por principio de especialidad, prima la Ley Orgánica del Consejo, no es por dónde perderse. Lo que han hecho es ilegal, es arbitrario, es inconstitucional y eso eventualmente puede ser observado por un juez de garantías jurisdiccionales. Estos movimientos de golpe interno dentro del Consejo de Participación Ciudadana hoy en día hacen pensar de que ya no tiene sentido de que el Consejo de Participación Ciudadana tenga vigencia porque hay demasiado manoseo político, inclusive de los gobiernos de turno. Hay mucha gente que ha escrito en redes sociales, me ha escrito a mí personalmente, me ha dicho, ya es hora de explorar otros espacios, ¿no? Ya no hay forma de que ese fango en que se ha convertido el Consejo de Participación tenga alguna capacidad de poder reivindicar derechos de la ciudadanía. Yo he dicho ayer en un video en mis redes sociales, voy a conversar con mis mandantes, porque lo que ha pasado ayer es un punto de inflexión. Ciertamente será un antes y un después, ¿no? Y realmente causa mucha frustración estar en un cuerpo colegiado en donde sus voceros, sus representantes, están más ocupados de este circo que en reivindicar los derechos de nuestros mandantes, ¿no? El Consejo puede ser mucho más que este circo en que lo han convertido. Nosotros lo veníamos diciendo desde la campaña electoral en el año 2023. Estamos aquí para reivindicar el prestigio plebeyo de esta institución. Lo que han hecho el día de ayer es realmente impresentable. Y en su mensaje decía que no cuenten con usted para estas payasadas. ¿Eso es un anuncio de abandonar el barco quizás? Es un anuncio de estar meditando cuál es el rol que este consejero o este servidor debe ocupar en este específico cuerpo colegiado o eventualmente en otro espacio, Guillermo. Lo estoy meditando, considerando para poder ver dónde soy más útil, ¿no? No he conformado todavía ninguna decisión, pero lo estoy meditando, la estoy sopesando para ver qué es lo que corresponde hacer. Y lo conversaré con mis mandantes para tomar la mejor decisión. Jaime. La destituyen a la presidenta, pero solo la destituyen del cargo. En otras ocasiones hemos visto que destituyen a las autoridades del cargo y de la vocalía o la consejería. Sí, en el caso de ayer se dejó claro que lo que ha propuesto Calvache con esta apelación a la presidencia es solo removerla de sus funciones como presidenta del Consejo de Participación. O sea, queda todavía que el juez constitucional, insisto, de Quito, resuelva o dirima este asunto. Entiendo yo que hasta el día de hoy
la consejera Bonifaz tiene el dominio del área de TICS, esto es de la tecnología de información. Si Fantoni no tiene el control del área de TICS, no puede, por tanto, presentar los órdenes del día, no puede realizar las convocatorias pertinentes, y entonces hay este choque de trenes que solo el juez constitucional, que está en conocimiento de esta medida cautelar autónoma, va a resolver. Yo estaré expectante y seré prudente a efectos de determinar qué es lo que va a pasar con el Consejo de Participación. ¿Y cuáles podrían ser los errores que cometió la presidenta Bonifaz? Como le digo, ayer entre el argumentario de Calvache era que no había dado paso a una serie de reformas normativas, cosa increíble porque es la misma Calvache la que ha sido la protagonista de este retardo injustificado. Entre otras cosas también alegaron que el área de jurídica, la Coordinación General de Asesoría Jurídica, no había dado ágil despacho a un pedido de que se establezca la responsabilidad de la Comisión Ciudadana de Selección haga una suerte de análisis jurídico sobre la actuación de los comisionados ciudadanos de selección en la renovación parcial del CNE, ¿no? Cierto es que esa resolución del Pleno fue tomada hace algunos meses atrás. La presidenta Bonifaz ha alegado que por muchos pedidos de información que tiene de la Asamblea Nacional, todavía la asesoría jurídica no ha podido dedicarse a emitir este informe, ¿no? Pero vamos, si uno escucha el argumentario de Calvache del día de ayer, realmente no puede ser más, contradictorio, repugnante la forma en la que han arropado con una suerte de manto de legalidad este pedido de remoción de la consejera, ¿no? No tiene ningún asidero. Yo creo que Calvache es responsable de esta pésima imagen que ahora está teniendo el Consejo de Participación y una de las poquísimas consejeras que no ha reivindicado los derechos de participación con los gobiernos autónomos descentralizados. No se trata solo de ir a firmar convenios interinstitucionales en los gobiernos locales y sacarse la foto, ¿no? Se trata de ir dándole seguimiento justamente a los compromisos específicamente asumidos en esos convenios, cosa que no han hecho ninguno de estos consejeros de la nueva mayoría del Consejo. Estamos dialogando con el doctor Augusto Verduga, consejero de Participación Ciudadana y Control Social. Le voy a pedir a la gente que está conectada que no se olvide de poner los like, apóyenos con los like, y quiero agradecerle también a Rommel Pinos, que hizo un aporte al canal alterno, al super chat. Gracias a la gente que siempre está apoyando a Ecuador en directo. Bien, continuamos la entrevista. Gustavo Jiménez. Sí, doctor, a ver, ¿cuál es el siguiente paso una vez que se ha presentado ante el juez este recurso de amparo? ¿Qué va a pasar dentro del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Se van a seguir dando las reuniones? ¿Va a haber el pleno en este caso? Consejera Bonifaz dice que ella ha suspendido la sesión y tiene, entonces, como tiene en su haber las claves de TICS, ella eventualmente podría convocar una nueva sesión. Habrá que ver si le dan quórum. Yo dudo mucho que le den quórum, porque son 4 de mayoría, que reclaman para sí la presidencia de Andrés Fantoni. Perdón, estamos en un limbo, entonces. Al referirse al TIP, se refiere al KIPUX. Al KIPUX, pero el área de TICS es el área de tecnología de la información, que son las que tienen todas las claves, todos los accesos para realizar las convocatorias a las sesiones del Pleno, las sesiones ordinarias, las sesiones extraordinarias, las sesiones permanentes, si se quiere. Sin el dominio del área de TICS, Fantoni no podrá claro, no tiene el dominio, tipo ¿no? de convocatoria. No tiene el dominio del área de TICS, lo tiene Nicole Bonifaz. ¿Qué dice el sector político de esto que está pasando? ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, yo no podría dar aseverarlo al 100%, sí podría dar pistas, ¿no? Cuando Michelle Calvache realiza algún tipo de pronunciamiento en el Pleno del Consejo, 2 minutos después, el medio de comunicación digital La Data ya está replicando esa información, ¿no? Haciéndose eco. Sabemos muy bien. ¿La Data es de qué grupo? La Data es un medio bastante asociado al grupo Construye, ¿no? Muy asociado a Villavicencio, ahora mismo muy asociado a la tienda política Construye. Entonces, me parece que por ahí van los tiros. Les resultaba incómoda la figura de Nicole Bonifaz, la han querido descartar, pero insisto, esta cuestión todavía está abierta, no es un hecho final, todavía no hay una resolución final, hay un juez constitucional que está en conocimiento de una medida cautelar autónoma y yo seré prudente de escuchar justamente el fallo de este juez para saber cómo proceder. Hay procesos de asignación pendientes. Quizás esto motivó a que ya se venga pensando en el golpe de Estado, como se le dice ahora, de lo ocurrido ayer. ¿Hay intereses para poder ejecutar esto? Sí, yo creo que sí hay intereses, ¿no? Siempre ha sido el gran cáncer del Consejo de Participación, el rubro designación de autoridades de control.
Tenemos procesos estancados, efectivamente, pero por razones que ya hemos venido explicitando hace algún tiempo atrás. La Corte Constitucional es un actor del que nadie está hablando en este momento y que es directamente responsable de este estancamiento, ¿no? Tienen los jueces constitucionales la facultad de poder ponerle un punto final al abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales. Fíjese lo que pasó en el concurso de defensor público, más de 7 acciones de protección y medidas cautelares autónomas presentadas para boicotear este proceso. Entre ellos, los propios jerárquicos superiores de la Defensoría Pública, Ángel Torres Machuca a la cabeza, señora Michelle Portalupe, directora regional de la Defensoría Pública, presentando acciones de protección justamente para eternizarse en sus cargos. Lo mismo ha ocurrido con el concurso de renovación parcial del CNE, ¿no? Juzgado de San Borondón, bueno, el concurso de defensor público en diversas localidades de este país. No hay forma, Guillermo, de avanzar de forma célere con estos concursos si no se le pone un coto vedado, un punto final al abuso de estas garantías jurisdiccionales. Y ahí está, pues, la Corte Constitucional resolviendo otras cosas ajenas a las urgencias que demanda el país, entre ellas la designación de autoridades de control. Entonces, la estabilidad del Consejo de Participación Ciudadana depende ahora de la Corte, de un juez. Depende ahora de un juez constitucional de la ciudad de Quito, efectivamente así. Fíjese usted, esta es la dinámica de estos cuerpos colegiados. Lo que hace que un criterio de un despacho de un momento a otro cambie, no solo cambia el criterio de ese específico despacho, cambia la mayoría del Consejo y por tanto el norte de ese cuerpo colegiado, porque seguramente cuando Fantoni ya tenga pues oleado y sacramentado su nueva asignación como presidente, tendrá que cambiar, como seguramente lo hará, cambiará pues a la coordinación jurídica, cambiará el coordinador técnico, cambiará los funcionarios de las áreas agregadoras de valor, de la Secretaría de Transparencia, de la Secretaría de Participación Ciudadana, y realmente los grandes afectados, primero es el pueblo ecuatoriano, por supuesto, por esta inestabilidad política atroz, pero también los propios funcionarios, compañeros de trabajo, que son los que vienen de la época de la C4, funcionarios de carrera de consejo, que están hostigados ya, hartos de los cambios permanentes de administración. Allen Berbera estuvo 5 meses en el cargo, Nicole Bonifaz 5 meses en el cargo. Vienen nuevas autoridades, cambian las cabezas de las áreas y es borrón y cuenta nueva. No hay ningún proceso que pueda sostenerse en el tiempo con este cambio repentino, ¿no? Y en tiempo récord de las autoridades, las subcoordinaciones nacionales de promoción de la participación, control social, rendición de cuentas, el área investigativa. Entonces, no hay forma de sostener estos procesos en el largo recorrido, Guillermo. Esto es lo penoso, ¿no? Han devuelto nuevamente ese desprestigio al Consejo de Participación, tal y como ocurrió en la época de Hernán Ulloa, presidente autoproclamado del Consejo de Participación. Hay un hecho que en las redes sociales se está evaluando por parte de la ciudadanía como algo arbitrario, abusivo, de parte del consejero Juan Esteban Guarderas, que habría prohibido al área operativa la transmisión streaming de lo que pasó ayer. ¿Eso es viable? ¿Puede haber una sanción? ¿Debería haber una sanción? Porque la ciudadanía tiene el derecho de saber qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué él prohibió y con qué derecho? Porque tienen complejos de emperador, pues, ¿no? Este señor cree que puede amenazar sin ningún empacho a los funcionarios del Consejo y los había amenazado. Con despedirlos, ¿no? Con despedirlos e incluso llevar a la gente de comunicación, porque estaban exigiendo la retransmisión de la sesión, esa sesión Querían arbitraria, que retransmitan y que se llame con la fuerza pública. Y no sé si finalmente los llevaron al piso quinto, los llevaron con la fuerza pública para que retransmitan. Entonces, por un lado, la coordinadora de comunicación decía, no se transmite nada, ¿no? La coordinadora de comunicación que fue puesta por Nicole Bonifaz, y por otro lado, las amenazas de Guarderas diciendo, les vamos a iniciar sumarios y los vamos a sancionar a todo aquel que no retransmita esta sesión. Entonces, imagínense ustedes la encrucijada en la que se encontraban ayer esos funcionarios, los técnicos del área de comunicación del Consejo de Participación. No merecen esto. El país no merece este circo. El Consejo no merece esto. Nuestros mandantes no merecen lo que ha ocurrido el día de ayer. Jaime. Correcto. ¿Cuáles son las autoridades que están por elegirse en este año, consejero Verduga, y que tal vez eso hace que incomode a quienes estaban en este momento dirigiendo el Consejo de Participación Ciudadana? Hay muchas autoridades que están pendientes, Jaime. Vocales del Consejo Nacional Electoral. También hubo una propuesta que se conoció en el pleno del Consejo de unificar los procesos de renovación parcial del CNE. La Constitución y la ley establecen que se renueva 2 cada cierto tiempo y luego vienen los 3 restantes. Son 5 vocales del CNE. Hubo una propuesta de unificación.
Eso podría también ser observado por la Corte Constitucional porque la Constitución establece que la renovación debe ser parcial. Está pendiente ese proceso. Se mocionó por mayoría, sin el voto de este consejero, enviar una consulta al Procurador General del Estado para que el Procurador determine si esto es o no posible. Está pendiente la designación del defensor público. El día miércoles pasado se cerró la etapa de impugnación ciudadana para que todas aquellas personas que quieran hacer algún tipo de impugnación la presenten. La próxima semana vamos a ver cómo se resuelve este intríngulis jurídico. Si se resuelve en el curso de esta semana, la próxima semana ya podríamos nosotros escuchar a los que han presentado las impugnaciones en contra de los postulantes a defensor público y escuchar también a los postulantes para que puedan presentar sus descargos. Está pendiente también la designación de COPISA, Soberanía Alimentaria. Está pendiente el Tribunal Contencioso Electoral. Está pendiente el Defensor del Pueblo. Se deben reconformar los equipos técnicos porque algunos de los funcionarios han renunciado a las comisiones ciudadanas de selección y a los equipos técnicos, entonces se han enviado oficios a la Asamblea Nacional para que nuevamente envíe nombres que ejerzan como comisionados ciudadanos representantes de la función legislativa. Estamos tratando de avanzar, pero insisto, esto no va a poder seguir su normal curso si la Corte Constitucional no le pone un punto final a este abuso de las garantías jurisdiccionales. ¿Por qué no lo hace la Corte? Habría que preguntarle a los magistrados constitucionales a cuenta de qué tienen en el congelador ese pedido, que ya nosotros como cuerpo colegiado lo hicimos, ¿no? No se han pronunciado, llevamos meses en esto. Cuando tiene que destituir a alguien del Consejo... Cuando tiene que destituir a alguien, ahí sí rapidísimo, en un tiempo récord, ¿no? Y hacen autos de verificación extorsivos, burlándose de la voluntad popular. ¿Quién fiscaliza la Corte? Absolutamente nadie. Ellos están por encima de todas las autoridades, ¿no? No se puede seguirle juicio político, no se los puede... Solo entre ellos se pueden descabezar, ¿no? La Constitución dice que solo entre ellos pueden removerse. Entonces, están por encima del bien y el mal. Y esta fue la Corte que entró por la ventana, ¿no? Justamente fue... La de Trujillo. La de Trujillo. Yo digo esto y ya ahorita un juez constitucional, según el amigo Enrique Herrería, seguramente ya querrá destituirme, ¿no? Por esto, pero fue así, ¿no? Esta Corte Constitucional lo que hizo fue devolverle el favor de su designación al quien paz descanse, Julio César Trujillo. Tenía un claro conflicto de intereses y luego lo más grotesco es que ampliaron ese dictamen 219 que blindaba las decisiones del Consejo Definitivo, lo ampliaron a la ciudadanía. Ahora la ciudadanía tampoco puede presentar control social, no puede realizar contraloría social, no puede conformar una auditoría para analizar lo que pasó en ese momento. O sea, todo lo que hizo Trujillo tampoco lo pueden revisar porque hay un candado constitucional. Hay un candado constitucional de estos 9 magistrados que claramente tendrían conflicto de intereses, burlándose de lo que establece el 204 de la Constitución, ¿no? Lo tiraron por tierra. 204 que establece que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador de todos los actos del poder público. También hicieron las cosas que se pusieron un candado constitucional. El que nada debe, nada teme, dicen. Sí, a mí me parece grotesco. Todo cuando el tema del auto de verificación, salieron incluso ex magistrados de la Corte, el propio Ramiro Ávila, que a mí me va de verdad con profunda pena lo digo, fue profesor mío en la Universidad Andina Simón Bolívar. Una persona con claro conflicto de intereses, era el que más militaba la institución de Allen Berbera, ¿no? Han perdido toda decencia, han perdido el más elemental sentido de la decencia. ¿Qué se puede hacer para parar todo esto? ¿Tiene que haber una nueva constituyente? Yo creo que esa sería la solución. Lo digo me hago cargo de esto que estoy diciendo. Creo que la única forma de salir de esta pesadilla en la que se ha convertido el Ecuador, cómo se han tomado, han capturado, cooptado las autoridades de control, una serie de instituciones para no construir el nuevo Ecuador, como dicen muchos de estos políticos, ¿no? Sino para eternizarse en sus cargos y finalmente hacer posibles agendas personales, agendas de índole económico, Jaime. La única forma de liberarnos de toda esta pesadilla es con una Asamblea Nacional Constituyente. ¿De qué le acusan a la consejera Johanna Verde Soto? A Johanna Verde Soto le han acusado 2 ciudadanos de tener una reunión secreta con Daniel Frías, postulante para el concurso de Defensor Público General. Llegó a nuestros correos electrónicos 2 fotos, parecieron 2 días distintos, de la consejera reunida con Daniel Frías. Cuestión que evidentemente amerita una respuesta de la consejera. ¿Daniel Frías es postulante? Daniel Frías es postulante, el concurso de Defensor Público General es quien ahora mismo va ganando el concurso, por así decir. Habrá que ver qué pasa en la fase de impugnación ciudadana. Y el consejero Guarderas, que siempre lo veo muy interesado en investigar ciertos casos, no ha hecho, se ha quedado callado tal vez. En este caso particular, lo que dijo
Guardera fue que la consejera Saltos había violado el procedimiento porque había hecho pública una denuncia y no se había mantenido el anonimato de los denunciantes. Los denunciantes habían ido antes de esto ya a la Asamblea Nacional a hacer explícita su denuncia. Había sido público en redes sociales la denuncia que se había esgrimido en contra de la consejera Verdesoto. Entonces, para algunos casos a Guardera sí, mantengamos el principio de reserva, para otros casos sí, pues, si hubiera sido otras circunstancias, otro consejero en otras circunstancias reunido con otro postulante, qué sé yo, le aseguro que el propio Guarderas hubiera sido el primerito, ¿no?, en poner esto sobre la mesa en el cuerpo colegiado. Hacer show. Pero sí, para eso está. Pues, ¿no? Hace pocos minutos, Jaime y el doctor, la ex presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, luego de los acontecimientos ocurridos ayer, Nicole Bonifaz, ha manifestado que los consejeros Fantoni, Calvache y Guarderas estarían brindando a Johanna Verdesoto frente a la denuncia por posible concusión y que deja evidente que lo que ha pasado ayer tiene que ver mucho con esto. Es una pregunta que yo le hice hace poco, ¿no? Entonces, definitivamente lo sucedido ayer tiene una explicación, una motivación, y podría ser esta, según la defenestrada presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Es lo que ha dicho Nicole Bonifaz, yo lo he escuchado en declaraciones públicas, decir que ella justamente en el pleno de la sesión ordinaria 14 de ayer iba a hacer pública esta denuncia, otra denuncia más que se había presentado contra la consejera Verdesoto, y que justamente para no tratar este tema lo que habían hecho es, en contubernio estos 4 consejeros, tratado de apelar a la presidencia para que este tema no se trate. Es lo que dice Nicole Bonifaz, ¿no? Más allá de esta específica declaración de Nicole Bonifaz, lo que ha acontecido el día de ayer está por fuera del marco legal, no tiene ningún tipo de asidero, se han burlado de lo que establece la ley orgánica de la materia y eventualmente podría ser revisado, como digo, por un juez constitucional. Jaime. La consejera Verdesoto tenía que asistir a la comisión de fiscalización y no fue. Efectivamente, ella fue legalmente notificada por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no compareció. El mismo día que tuvo que comparecer a la Asamblea Nacional fue el mismo, sí compareció al Pleno del Consejo, donde ella misma mocionó que se reciba a los denunciantes, a sus denunciantes. Yo sostuve en ese caso que no son los denunciantes los que deben atender preguntas o atender un interrogatorio. Es la consejera Verdesoto la que debe dar las explicaciones del caso, le asiste el derecho a la defensa, naturalmente, pero es ella la que debe dar las explicaciones, ya sea a la Asamblea Nacional o bien al cuerpo colegiado. Es lo que el pueblo demanda, ¿no? Por más mínimo sentido digamos, de decencia, lo que corresponde es que ella dé las explicaciones, ¿no? Yo seguiré esperando esas explicaciones. Ella ha prometido que va a comparecer a la Asamblea Nacional y que va a dar las explicaciones del caso ante el cuerpo colegiado. Voy a volver con el tema Guarderas. El señor Guarderas, hizo una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral sobre la campaña que había hecho el alcalde de Quito por la candidata Luisa González y que fue sancionado. Pero estamos viendo que al presidente Daniel Noboa está haciendo campaña abierta directamente por la consulta popular. ¿Esto es permitido? Fíjese el doble rasero, es bueno que lo menciones, Jaime, porque con ese mismo ahínco con el que Guardera supuestamente enarbola la lucha contra la corrupción y hizo toda esta demanda ante los órganos electorales en contra del alcalde de Quito, digamos, por coherencia debería también hacerlo con el presidente Noboa, ¿no? Dicho sea de paso, la campaña a la consulta popular formalmente todavía no ha empezado, pero está claro que el presidente en cada acto público no pierde oportunidad en promocionarse y promocionar su consulta popular, ¿no? Esto podría ser observado también por los órganos electorales como presunta infracción electoral. La campaña anticipada está prohibida por la ley electoral, por el Código de la Democracia, y está sujeto a multas pecuniarias que pueden ir, creo que de $5.000 a $9.000, y o suspensión o destitución, ¿no? Pero nada dice Guardera sobre este caso, ¿no? Entonces, no, por ahí creo que dijo el otro día que para consulta popular sí está permitido hacer campaña. Bueno, ya. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y este señor es realmente es parte del circo, ¿no? Y hubo algunos otros candidatos que también apoyaron, en este caso, la prefecta de Esmeraldas me parece que apoyó al presidente Daniel Noboa en campaña. Y ahí no pasó nada tampoco. No, sobre eso ni una sola palabra, ¿no? Este es el doble rasero. La consulta popular que
para mí no tiene ninguna razón de ser, ¿no? El pueblo ecuatoriano tiene muchos más clamores que no son atendidos. 60 millones de dólares, una consulta popular que no va a resolver los problemas de este país. 6 preguntas de plebiscito que lo que hacen es básicamente decirle a los asambleístas que conversen. Los asambleístas van a conversar independientemente de si se da o no la consulta popular. Ese es el rol que tienen como legisladores. Una pregunta que tiene que ver con la precarización laboral. Ya vivimos desde el año 2000 al 2008. El contrato por horas no fue un boom de empleo en este país. Y lo otro que tiene que ver con el arbitraje internacional. Las personas que realmente quieren venir a invertir en el Ecuador seguramente están más preocupadas de que tengan mano de obra capacitada, educada, que tengan personas que el día de mañana no vayan a migrar, no se vayan a ir de su puesto de trabajo por las condiciones en las que viven, que haya garantías de seguridad en este país, que no hayan apagones de luz. Todo eso es mucho más importante para la atracción de inversiones que los arbitrajes internacionales. Arbitrajes internacionales que ya son una tendencia mundial de que se están saliendo países del arbitraje internacional. El mismo Estados Unidos, en ese tratado comercial que tenía con Canadá y México, lo que hizo fue salir del arbitraje internacional, porque las empresas extranjeras justamente abusan de sus condiciones extranjeras para poder demandar a los estados, ¿no? ¿Cuál es la particularidad del arbitraje internacional? Solo las empresas pueden demandar a los estados no pueden demandar. Entonces, no son condiciones justas. No se está hablando con la debida suficiencia, no se está dando la relevancia que merece este tema, y ahí hay preguntas de enganche, y las preguntas realmente de fondo para el gobierno nacional son justamente la pregunta E y la pregunta D. Pero el presidente Daniel Noboa dice que los que no estamos a favor de la consulta somos narcoterroristas. Casi que se parece al presidente Guillermo Lasso, que también acusaba a la gente que no estaba con su consulta mañosa de aquel entonces, éramos narcodelincuentes. Es copia y calca, ¿no? Yo recordaba cuando el presidente Lasso insultaba al pueblo ecuatoriano diciendo, todo aquel que se opone, lo vimos, ¿no? En el video que ustedes pasaron, que se oponga a la consulta popular son los narcotraficantes, son los narcoterroristas. Igualito lo escuchamos a Noboa. Me parece que es como el capricho de niño rico, lo mismo que ocurrió con Lasso, de darse a la consulta para legitimarse nuevamente, ¿no? Es como un baño de popularidad, un barómetro para establecer si sigue contando con el respaldo popular o no. Un capricho de niño rico, no resuelve esto los grandes problemas del país, es solo una pregunta, primero para beneficiar a las grandes empresas transnacionales. Fíjese lo que está pasando en Palo Quemado, tiene relación con este tema del arbitraje internacional, y finalmente es eso, ¿no? Darse un baño de popularidad y poder tener un barómetro de cara a lo que va a ser las elecciones del 2025. Gustavo. Solamente considerar que todo esto que está pasando por parte del Consejo de Participación Ciudadana, volviendo a este tema principal, se vuelve en una pérdida de tiempo de todo lo que tiene que ejecutar el Consejo de Participación Ciudadana, como ya lo hemos analizado acá. Y también ya se ha definido que ahora todo depende de un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Mientras tanto, ¿qué debe esperar el ciudadano? ¿Qué debe esperar ante situaciones como estas que se ven, en el que 3 o 4 se juntan, deciden tomar acciones para defenestrar y luego acusar de que se quieren aferrar al cargo y que han acudido, que han procedido como les concede la norma? Pero usted ha dicho que no es así. Entonces, ¿qué espera la ciudadanía del Consejo de Participación Ciudadana finalmente con todo esto que está pasando? Porque esto no es nuevo, consejero, esto ya viene desde los 2 gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía? Que nos pongamos a trabajar por las cuestiones que realmente importan. Ya lo hemos hecho en algunos trabajos territoriales que hemos venido realizando, desempolvando esa ley orgánica del Consejo, llevando adelante audiencias públicas, cosa que nunca antes había pasado en la historia del Consejo de Participación. Hemos orientado la reforma de ordenanzas que regulan el sistema de participación en las distintas localidades. Lo que la ciudadanía espera es que podamos cumplir a cabalidad con las promesas de campaña, con los planes de trabajo que en su momento presentamos a nuestros mandantes. Eso es lo que la ciudadanía está esperando. Entonces, a mí créame que me desconcierta, me causa cierto estupor, me parece asqueroso lo que está pasando en el Consejo de Participación, y qué pena que se haya perdido la oportunidad valiosa de devolverle ese prestigio popular a la Casa de la Ciudadanía, ¿no? Desde mi consejería yo seguiré trabajando en lo que realmente fue la encomienda, el mandato que nos dieron el 5 de febrero de 2023. Claro que esto
hubiera sido mucho más diáfano, hubiera sido mucho más potente si como cuerpo colegiado nos hubiéramos puesto de acuerdo para impulsar justamente estos procesos de reivindicación de derechos a nivel en los gobiernos autónomos descentralizados, llevando más, potenciando más los mecanismos de control social, los observatorios ciudadanos, las veedurías, el sector salud, por ejemplo. Desde mi despacho estamos haciendo un trabajo de fiscalización con los comités de usuarios y servicios públicos de salud, para indagar qué es lo que está pasando con la falta de medicinas en los hospitales de la red de salud pública, viendo qué es lo que está ocurriendo con las medicinas, con las largas listas de espera en los centros hospitalarios. Todo eso se puede fiscalizar desde el Consejo de Participación. Pero claro, yo lo he venido haciendo desde mi despacho. Sería mucho mejor si como cuerpo colegiado estas fueran las prioridades del Consejo de Participación. Claramente no son estas las prioridades de los demás consejeros y consejeras. Tendremos que seguir solos en esta batalla que estamos librando para adecentar la quinta función del Estado. Y es verdad que las veedurías ciudadanas están durmiendo el sueño eterno. Las veedurías ciudadanas, no solo las veedurías, sino también las expedientes de investigación por presuntos actos de corrupción. ¿Y a qué se debe eso? A la falta de voluntad de los consejeros por destrabar estos procesos. Ya le comento, una moción mía fue que de un tirón 60 expedientes que estaban ya caducados en la Secretaría de Transparencia, ya tenían informes de Contraloría General del Estado, exámenes especiales abiertos. Tanto se había demorado el Consejo de Participación que ya la Contraloría actuó. Y entonces cuando nosotros nos reunimos en plenos reservados a conocer los informes de los técnicos del área de investigación, ¿sabe qué es lo que recomiendan los técnicos? Recomiendo, después de todas estas investigaciones en las que hemos encontrado presunto peculado, presunta enriquecimiento ilícito, lo que fuera, pero ya la Contraloría se pronunció porque nosotros demoramos 4 años hasta que el Pleno del Consejo conozca esta investigación. Entonces recomiendo yo como técnico que por principio de subsidiariedad se archive la denuncia. ¿Qué sentido tiene eso? Haciendo acopio de esto que estaba pasando, propuse yo ante el Pleno del Consejo de Participación que de un solo tajo, con una sola resolución, como máxima autoridad del Consejo, del cuerpo colegiado, archive estas causas. Con lo cual descongestionamos la Secretaría de Transparencia y nuestros técnicos, nuestro talento humano, tienen mucho más tiempo liberado para ocuparse de la tramitación de las causas nuevas que nos siguen llegando a la Secretaría. No. Dijeron que no se podía reformar el reglamento de pedidos y denuncias, que se le haga un informe específico por cada caso, entrampando todo otra vez. Entonces, no hay forma de que estos procesos sigan su curso. En el tema de veedurías, también propuse que las veedurías sean vinculantes, que tengamos capacidad de sanción a través de este Consejo de Participación. No me dieron quórum en su momento, ¿no? No les interesa, pero ni un poquito, de devolver el prestigio al Consejo de Participación. No les interesa potenciar las áreas agregadoras de valor. Lo que les interesa es el reparto. ¿Y es posible una veeduría ciudadana para vigilar precisamente, observar precisamente estos procedimientos internos dentro del Consejo? Por supuesto que sí, la ciudadanía está en todo el derecho. derecho. ¿Y qué hace falta para que ocurra eso? La voluntad de la ciudadanía de poder conformarse, un grupo de ciudadanos que pueda conformar una veeduría y presentar formalmente requerimientos ante el Consejo de Participación. La ciudadanía está invitada. Sé que hay un ciudadano que tiene la intención de conformar una veeduría para el Consejo de Participación, tiene todo mi apoyo. Parece que es el señor Pedro de León, quien es parte de un comité de usuarios de servicios públicos en la ciudad de Guayaquil. Esta iniciativa, yo las aplaudo, debería darse una veeduría ciudadana para saber qué es lo que está pasando con el Consejo de Participación. Podría ser un mecanismo más amplio, un observatorio ciudadano para fiscalizar lo que está ocurriendo al interior del Consejo de Participación. Tendrán todo el apoyo de este consejero. Doctor Verduga, ya en la recta final, ¿para cuándo los han convocado a los consejeros para reunirse? ¿No hay convocatoria? No hay convocatoria todavía y vamos a ver si nos llegan convocatorias cruzadas, ¿no? E insisto, Porque estamos ahorita en un ¿quién? limbo, porque podría convocar Nicole Bonifaz a través del Kipux, pero podría eventualmente llegarnos por correo electrónico. Vaya uno a saber qué están pensando estos consejeros de mayoría, ¿no? Podrían invitarnos a una convocatoria, lanzar una convocatoria a través de correo electrónico, ¿no? Andrés Fantoni como presidente. ¿Y las convocatorias son a través de correo electrónico? Las convocatorias formales deben darse a través del sistema Kipux. Y quien actualmente tiene el dominio del sistema Kipux es la consejera Nicole Bonifaz. Pero se pueden reunir los 4 de mayoría. Podrían reunirse y decidir que para ellos la sola notificación a través de correo electrónico es suficiente, ¿no? Habrá que ver, insisto, yo estoy expectante para saber qué curso de acción tomar. No me quiero adelantar, voy a esperar con prudencia la resolución de este juez de Quito. Su participación ayer fue vía telemática. Mi participación fue ayer vía telemática. Mejor que fue así, Jaime, ¿no? No hubiera querido estar presenciando todo ese show, ese circo que armaron. Doctor, muchísimas gracias por
aceptar la invitación acá a Ecuador en Directo. Muchas gracias a ustedes. Siempre bienvenido. Gracias. Gracias al doctor Augusto Verduga, conversando con Ecuador en Directo.